La marca Renko había sido un éxito, sus juguetes eran deseados por niños y niñas menores de 8 años, no es mi intención difamar la marca, o sus juguetes, solo quiero contar mi testimonio. Corría el año de 1988, una nueva muñeca salió al mercado con el nombre de Baby Lou Galot, su función era producir risas si presionaban el botón de su pecho, mientras reía, se mecía en su silla y no paraba de reír. En ese año era normal ver a una muñeca hacer ese tipo de acciones, yo era una niña llena de caprichos y consentida, cuando vi el comercial fui corriendo con mi madre para que me la comprase, sin embargo, siempre hemos vivido en la humildad, ahora me siento agradecida por el hecho de que nunca me la hubieran comprado. Muchas de mis amigas me presumían que les compraría la muñeca, las miraba con envidia mientras sentía alegría por ellas, y así fue, mis amigas me las presumían y me las enseñaban aún en sus empaques, les pedí que jugásemos con ellas, pero se mostraban egoístas y me negaban mi petición. Lo siguiente no lo puedo explicar, tan solo era una niña y no sé qué había pasado, pero sé que fue una tarde del 14 de marzo, noté que el comercial de la muñeca ya no lo emitían en televisión, pero Emma, una de mis amigas, cayó enferma de gravedad, mi mamá me dijo que tenía gripe, pero al asomarme veía varias ambulancias y hombres con batas blancas saliendo de ellas, yo sabía que no se trataba de una simple gripe común y corriente, y nadie quería decirme lo que estaba pasando. Poco después terminé enterándome que estaba en un trance psicótico, en el cual no podía dejar de reírse a carcajadas, sus padres ya estaban muy atemorizados, sumidos en la desesperación por encontrar una solución, y la situación empeoraba. Emma expulsaba sangre de la nariz y las orejas, tuve la oportunidad de visitarla y quedé estupefacta cuando la vi, parecía un cadáver, no parecía ser una niña de 10 años, parece que Emma se había arrugado, estaba anémica y atada a todo tipo de artefactos médicos o psiquiátricos, entré en su habitación y encontré la muñeca Baby Lou Galot en su buró de noche, Emma parecía observarla y parecía que la muñeca era la detonante de los delirios y los ataques de risa nerviosa que Emma sufría. Pasada una semana me encontré un largo automóvil negro, mi mamá me dijo que Emma iba a visitar a sus abuelos y que no regresaría de dicha visita, después fue Rosie, comenzó a mostrar delirios, gritaba por las noches que la muñeca se la quería robar, después comenzaba a azotar su cabeza mientras reía en la pared, dejando hemorragias y manchas de sangre difíciles de limpiar. También pude visitarla, su frente cicatrizaba y aunque sus papás habían pintado y resanado la pared, todavía podías ver manchas de sangre, y de igual manera, podías sentir la mirada sonriente de la muñeca. No supe nada más de Rose desde ese día, su mamá me dijo que iría a casa de sus abuelos, pero para mí que iba a visitar a Emma en el más allá. Antes de marcharse, dejó la muñeca cerca del pórtico de mi casa, mi mamá la tomó y la guardó en el closet de mi cuarto, en las noches escuchaba el sonido de madera hueca y escuchaba que la muñeca estaba metiéndose en su silla, brinqué de mi cama y del susto, salí corriendo y rodé por las escaleras, terminé en el hospital por una fractura en mi brazo izquierdo, así como heridas ligeras en el cuello. Platiqué con mi mamá y le dije que ya no quería a esa muñeca en la casa, le ordené que la quemase o la tirase y no me hizo caso. Al llegar a mi casa fui por alcohol etílico y el encendedor de la cocina, pateé la muñeca y la vi arder en llamas frente a mí, escuchaba cómo se reía, no dejé de escuchar esa maldita risa por 4 largos años, 4 años en los cuales tuve que tomar terapia psiquiátrica. Un día navegando por internet, encontré una página algo extraña, era de un fondo negro con letras rojas, sin poner mucha atención, pensé que era el botón para ingresar, así que le di clic. De hecho, la imagen que ves en pantalla, me imagino que no sabes de dónde viene, y te lo voy a contar ahora mismo. Inmediatamente la máquina destelló, escuchaba un ruido ensordecedor que perturbaba el oído y parte de tu sistema auditivo. Después de eso aparece un video.
Te lo admito, de inicio no me daba miedo, pero al término del video, sentí que alguien estaba detrás de mí. Mi corazón latía 1000 por hora. Cuando volteé a ver qué había detrás de mí, escuché un grito espantoso que salía de mi computadora. Me levanté lo más rápido que pude y escapé de mi casa. Me mudé de casa. Por un buen tiempo dejé de escuchar y ver cosas, hasta ahora que he vuelto a encontrar ese maldito video y decidí subirlo, porque tal vez, si más personas llegan a verlo, el espíritu maligno se irá para siempre. Míralo bajo tu propio riesgo, no te preocupes, aquí estás seguro. No pondré eso en el video, pero en la descripción del video está la misma historia, tiene el video completo, y te voy a dar un consejo ya que accederás a hacerlo. Escuches lo que escuches, veas lo que veas, no mires hacia atrás. Hola, como sabrás quiero hablarte de un tema muy importante, de algo que me ocurrió hace muchos años. No he hablado mucho de esto con nadie, pero si lo hago quiero preguntarte, ¿tú me creerías todo lo que te diga? ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Por qué hay gente que a pesar de que estás sufriendo no te cree? Bueno, te lo explicaré de una forma más personal, pero eso sí, confío plenamente que no lo andarás hablando a los 1000 vientos. Me llamo Julián y he vivido un infierno sin mi familia. Verás, ¿recuerdas los spots publicitarios de Al Servicio de la Comunidad? Sí, una serie de comerciales que aparecían en el Canal 5. Debo de confesarte que cuando yo era niño allá por el 2003, más o menos unos 3 años a lo mucho, mis papás no me dejaban en la guardería, pues me dejaban encargado en la casa de mi abuela. Yo amaba a esa mujer, era mi compañera fiel. Después de la muerte de mi abuelo yo era su único motor de vida, pero bueno, me he estado desviando del tema. Si te soy honesto, ese bloque de anuncios me causaban muchas incógnitas y temores cuando yo era niño. Yo estaba sentado en el sillón de la casa de mi abuela, viendo el Canal 5, tomando un vaso de chocomilk a las 8 o 9 de la mañana. Eso daba igual, cuando las caricaturas, así como los anuncios de juguetes y comida chatarra mostraban un silencio algo incómodo, la voz del locutor, grabada para siempre en mis recuerdos, hablando sobre personas desaparecidas y dando sus fechas de extravío. ¿Cuánto tiempo llevará perdida esa gente que no ha llegado a sus casas? Mientras ese silencio lúgubre, protervo y vacuo me helaba la sangre y el cuerpo, y al mismo tiempo un montón de preguntas e hipótesis inundaban mi mente. ¿Qué tal si me pasa a mí? ¿O a mi mamá? ¿O a mi papá? ¿O a mi abuela? ¿A qué se refiere con que una persona padece de sus facultades mentales? Es absurdo que lo piense, eso no puede pasarme a mí. Diosito nos quiere y no nos permitiría sufrir algo de este estilo. Aparte necesitas tener mala suerte o haber hecho algo muy malo para que esto te ocurra, y si no, diríamos que la vida y la realidad se explican de otra manera. Si hubieran asuntos inevitables que no pudieras arreglar, voluntades ajenas que ni siquiera puedes comprender o modificar, personas a las que inútilmente puedes salvar, el silencio se devolvía ante el ruido, y las caricaturas me devolvían la calma. Esa brecha parece que estaba cicatrizando. Mientras tanto, Pedro Picapiedra o Supersónico se enfrascaban en una nueva aventura, de la cual deberían concluir antes de que terminase el episodio. Le di un sorbo al vaso de chocomilk, todo volvía a la normalidad, o bueno, eso creí. Vi a alguien asomarse desde la ventana, no le daba la suficiente atención y seguía viendo el Canal 5, alguien se acercó y ni siquiera parecía estar asustado. Esa persona abrió la puerta de la casa, el sonido de la tele hizo que mi abuela y yo ni siquiera nos diéramos cuenta. Mi abuela estaba en la cocina haciéndome un huevo con jamón, alguien se acerca detrás de mí, todo se ha vuelto oscuro, mis padres no estaban allí para ayudarme, le grito a mi abuela, pero ella ni siquiera se inmuta ante las personas que me tocaban y me subieron a una camioneta, sentí que me golpearon la cabeza y ni siquiera veía nada. Cuando despierto, me doy cuenta que estaba en un hospital, no veía a mi abuela, ni a mis papás. Un señor me dijo que alguien vendría por mí, era una señora muy alta, que deseaba adoptar un niño y me dijo que a partir de hoy todo iba a cambiar para mí. Han pasado 5 años, me siento cómodo en mi nueva casa, es como si mi vida con mi abuela la hubiera olvidado y no recordase más de mi destino ni de mí mismo. La abuela era más atenta, más divertida, más servicial, era como si me la hubiesen cambiado por otra abuela más alegre. Mis papás lucían más preocupados por mí. Era el año 2008, un día que no tuve clases decidí quedarme a ver la televisión en mi casa. Mis papás no me dejaban ver el Canal 5 a lo largo de esos 5 años que he estado con ellos, pero como no iría a la
la escuela y ellos se habían ido a trabajar, la abuela no estaría en la casa, mi hermana mayor se quedaría a ver el canal 5 en su cuarto y yo me quedaría con ella, a lo cual vimos un episodio del laboratorio de Dexter, una caricatura muy buena y que me encantaba mucho. En eso, la tanda de comerciales era más folclórica y alegre, debido a la celebración de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, a lo cual apareció un comercial de un bloque llamado Al Servicio de la Comunidad. Se escuchaba un ruido muy extraño, como un pitido, después de ello se aparece una pantalla color amarillo con fotografías de personas, con su nombre, edad, fecha de extraviado y el lugar donde se le vio por última vez, así como un teléfono al que se podían comunicar. Me quedé asustado porque la primera foto era de un niño llamado Julián, muy parecido a mí, de mi misma edad, con mi misma descripción, la dirección de la casa de mi abuela, a lo cual se lo dije a mi hermana, pero no me creyó. Decidí enseñarle una foto de cuando tenía 2 años y se sorprendió al saber que yo era uno de los niños desaparecidos. Decidimos llamar pero no nos tomarían en serio, ya que mi hermana aún era una adolescente de 15 años y debía estar un mayor de edad con nosotros. Decidimos llamar a la policía para que averiguasen el caso, pero ni siquiera le creyeron que yo era el niño que apareció en dicho comercial. No teníamos acceso a mi acta de nacimiento porque mis papás nunca me dejaron verla, ni siquiera se preocuparon en escuchar el caso y darle seguimiento. Yo me sentí preocupado, pero al escuchar la puerta me doy cuenta que había llegado la nueva niñera. Se trataba de una señora joven que lloraba cuando me vio en la entrada. Nos dijo a mi hermana y a mí que sería la nueva sirvienta de la casa, a lo cual mi hermana decidió enseñarle la casa. Yo me sentí extraño porque al parecer le recordé algo a esa señora, supongo que era un hijo que había perdido. A las pocas horas llegaron mis papás y nos mandaron al cuarto para hablar con la sirvienta acerca de sus honorarios. La señora parecía estarme observando, pero algo cambió en mis papás desde ese día. Se portaron mucho más fríos conmigo, eran menos permisivos, ni siquiera podía ir a la escuela, eran constantes las llamadas que mis papás recibieron de la directora de la escuela, pero mis papás y la sirvienta decidieron que ya no iría a la escuela. Yo me sentía solo, si no fuera por mi hermana no hubiera soportado ese encierro. Conforme pasaban los días la sirvienta iba a mi cuarto a jugar conmigo, pero eso sí, no podíamos ver la tele si antes no le ayudaba con el quehacer. Accedí a lo que me dijo y cuando me iba a dormir me cobijaba y me daba el beso de las buenas noches. Sentí algo muy raro, como si ya hubiera conocido a esa señora, o como si tuviera un vínculo afectivo con ella. Pasaban los días, los meses, y volví a quedarme en la casa. Hoy no vendría la sirvienta y mis padres estarían trabajando. Mi hermana se fue a la escuela preparatoria y yo me tenía que quedar en casa. La sirvienta llegaría 1 hora más tarde que de costumbre. Me dijo que saliese y que me llevaría de paseo. Me dijo que mis papás estaban de acuerdo en que fuese con ella. Me encontré a un señor barbón, que me decía que si quería volver a ver a mi familia debía de ser obediente en lo que me pidiese. Yo fingiría estar perdido y la sirvienta fingiría ser mi madre, como si el hacer eso le recompensase el amor que tenía por el hijo que perdió, a lo cual cuando juntó el dinero suficiente me llevaría con ella y me diría toda la verdad. Me diría que ella es mi madre biológica, y que había venido por mí. Me llamaba Julián, y yo me sorprendí porque hace mucho que nadie me llamaba así. Escapamos del lugar en cuanto pudimos y nos fugamos en un taxi. De la otra familia ya no supe nada, lo único que supe es que a mi hermana mayor la regañaron y la castigaron severamente por haberme ido de la casa con la sirvienta. Ahora bien, cuento esto para que todos los niños que escuchan esta historia se cuiden y no confíen en extraños, ni dejen las puertas abiertas porque no sabes si un loco te pueda llevar y termines perdido por varios años.